Nos han presentado la historia de la Guerra de Malvinas de manera bastante rara, ¿no? Como que ha quedado en el inconsciente colectivo que fue una locura individual de un señor llamado Galtieri y una señora llamada Thatcher, que un día decidieron pelearse. Y esta simplificación rayana en la estupidez obvia todos los condimentos geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos que estuvieron detrás de la guerra. Esta visión tan superficial de la Guerra de Malvinas ha llevado a que muchos argentinos, cuando hablan del 2 de abril, se refieren a la invasión argentina, una cosa absurda porque uno no puede invadir lo que le pertenece, ¿no es cierto? El diccionario de la Real Academia Española dice que invadir es ocupar algo en forma irregular o anormal. Uno no puede ocupar algo en forma irregular y anormal cuando le pertenece. Pero esto da la pauta de hasta qué punto está tergiversada la noción de cómo sucedieron las cosas. La que provocó la guerra fue justamente Gran Bretaña y tenía sobrados motivos para ello. Gran Bretaña, por supuesto, y sus aliados. Porque desde el punto de vista de los argentinos, si nosotros hacemos un poco de análisis histórico y político de lo que representó la Junta Militar, jamás esos militares hubieran optado por ir a una guerra con Inglaterra y menos contra toda la OTAN. Si no se entiende que cayeron en una trampa tendida justamente por Inglaterra y sus aliados, no se puede entender la guerra de Malvinas. Los militares del gobierno del proceso no tuvieron la, digamos, valentía de enfrentar a la guerrilla terrorista asesina con la ley en la mano que hubiera correspondido, y menos hubieran podido entonces enfrentar a Inglaterra y casi el resto del mundo, como después se configuró. Cayeron en esa trampa, en ese guiño a través del Pentágono, que los invitaba de alguna manera a hacer un tope y me voy. Por eso lo único planificado de la Guerra de Malvinas fue el 2 de abril, y fue una planificación excelente, a pesar de que costó una vida humana del capitán Giacchino, pero se cumplió con el objetivo, un objetivo increíblemente extraño para la historia de las guerras. Había que tomar esa ciudadela sin derramamiento de sangre y hasta sin dañar la mampostería, por así decirlo. Y esto era porque con ese guiño que se tragaron los militares del proceso, se suponía que nosotros recuperábamos Malvinas, eso sí, sin dañar a nadie, y después se negociaba, repartíamos el petróleo, etc. De esto hay muchas pruebas. Una de ellas muy temprana, que yo en ese momento no advertí a pesar de ser lector de la prensa, fue un artículo de Jesús Iglesias Rouco en enero del 82, donde decía: la Argentina va a recuperar las Malvinas para así reinsertarse desde una posición de fuerza en el marco defensivo de la OTAN. En ese momento me pareció una locura, pero después entendí con el paso del tiempo que se refería justamente a ese anzuelo. ¿Qué quería Inglaterra y qué con sus aliados? Quería establecer una base en el Atlántico Sur, la que ahora es la conocida como Fortaleza Falklands. Pero en el siglo pasado, la única guerra políticamente correcta era la guerra de defensa. Entonces Inglaterra necesitaba un casus belli, lo que se llama así en lenguaje diplomático, una provocación argentina para después venir con todo y establecerse, teniendo muy claros objetivos geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos. Años antes de Malvinas, Inglaterra había tenido una gran crisis económica que había saldado con la explotación del petróleo en el Mar del Norte. Y según distintos informes, alrededor del archipiélago de Malvinas hay 7 veces la cantidad de petróleo del Mar del Norte. Ese era un aliciente importante, pero iba mucho más allá de eso, más allá de controlar el posible, probable petróleo, que hoy todavía es antieconómico explotarlo, pero algún día lo va a hacer. Controlar el cruce interoceánico. Recordemos, era la Guerra Fría. Estaba el enfrentamiento entre el Pacto de Varsovia y la OTAN había perdido su única base en el Atlántico Sur en 1975, en Sudáfrica. Y la más importante, probablemente, de las motivaciones era la proyección a la Antártida, el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. De hecho, años después de la guerra, Inglaterra bautizó
el sector antártico argentino con el nombre de Tierra de la Reina Isabel. Yo hace muchos años entrevisté al coronel Jorge Leal, que fue el primer argentino en llegar caminando al Polo Sur, y me dijo, sin Malvinas no hay Antártida. Y eso claramente lo veían los ingleses. Y había otras motivaciones concomitantes para desatar esa expedición, que siempre pensaron los ingleses que iba a ser nada más que un paseo militar, y era que Thatcher estaba en su más bajo nivel de aprobación en las encuestas, y al mismo tiempo una nueva doctrina militar indicaba que los buques grandes ya no eran necesarios, que había que venderlos. De hecho los habían puesto en venta los portaaviones y después seguirían las fragatas, porque la nueva doctrina militar decía que había que utilizar de ahora en más submarinos misilísticos y lanchas rápidas. Con lo cual, el almirantazgo británico, de gran poder económico, financiero, militar, político durante siglos, iba a perder toda esa fuerza. Entonces, ¿qué mejor que una pequeña guerra a 14.000 kilómetros de distancia para demostrar que los buques grandes todavía hacían falta? El guiño llegó a través del Pentágono porque Galtieri tenía una excelente relación con el Pentágono, ya que la Junta Militar estaba apoyando la política de Estados Unidos en Centroamérica, e ingenuamente Galtieri pensó que Estados Unidos le debía algo. También lo adulaban los militares norteamericanos, hablaban del general majestuoso. Y esto de que hubo un guiño de parte de Inglaterra, hay muchas confirmaciones de eso. Por ejemplo, el expresidente Frondizi, en una entrevista con Bernardo Neustadt y también en distintas charlas que él había dado, contó que se contactó con él en 1981, un general norteamericano, y le dijo que Reagan tenía la intención de propiciar una acción argentina para luego apoyar completamente a Gran Bretaña y de esa manera liquidar la discusión de quién tenía derechos sobre las islas, porque lo que quería la OTAN era instalar esa base militar, pero consideraba poco confiable a la Argentina por todos sus vaivenes políticos, y entonces no le iba a ofrecer a la Argentina una alianza para construir allí esa base, sino que iba a ir con la ocupación. Que reitero, pensaron que iba a ser un paseo militar, y esa fue la gran sorpresa que se llevaron, porque el 2 de abril para ellos no fue de ninguna manera una sorpresa, ellos lo provocaron y lo estaban esperando. La sorpresa fue la reacción de la aviación argentina particularmente, que diezmó esa flota con aviones obsoletos, 30 años más atrasados que las fragatas que venían al Atlántico Sur, y sin embargo con pericia y con coraje suplieron esa diferencia tecnológica y estuvieron a punto los ingleses, lo dicen los propios jefes militares, de retroceder. Ahora bien, ¿por qué ese resultado no fue favorable a la Argentina después de ese gran desempeño de la aviación argentina y también de muchas unidades en superficie? Porque a nosotros nos falló una vez más lo que nos falla siempre, la clase dirigente. En ese momento la clase dirigente llevaba uniforme y fue la que claudicó, porque los almirantes dejaron la flota en la costa, no la empeñaron en combate. Y los generales tampoco se jugaron nunca realmente, siempre estuvieron especulando de que íbamos a llegar a un acuerdo, de que no iba a llegar la sangre al río, de que Inglaterra no iba a mandar la flota, y si le iba a mandar finalmente era nada más que para intimidar, la famosa política de las cañoneras. Y estaban equivocados de cabo a rabo. Cuando Galtieri advierte que la flota viene en serio, que Estados Unidos no va a ser neutral, le dice a su ministro de Defensa, Amadeo Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta, no podemos, si lo hacemos la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque la gente se había lanzado a todas las plazas del país reivindicando la recuperación de Malvinas, plebiscitando esa recuperación de Malvinas, e inclusive haciendo una clara diferencia entre esa causa nacional y el gobierno militar. Si uno va al video de Galtieri en el balcón el 10 de abril, se escucha claramente que cada vez que Galtieri decía yo presidente, era abucheado, insultado, y cada vez que decía presentaremos batalla, era ovacionado. ¿Por qué? Porque la gente hacía clara diferencia entre el gobierno de turno y la causa nacional Malvinas. De hecho, más de 200.000 civiles se anotaron de voluntarios para ir a defender las islas, y además la inmensa mayoría de la población se lanzó a tejer, a cocinar,
donar, para apoyar el esfuerzo bélico argentino. Y este esfuerzo de apoyo a los combatientes siguió durante toda la guerra, inclusive cuando se rinde el general Menéndez, imprevistamente para la población del continente, de nuevo la muchedumbre se lanza a Plaza de Mayo exigiendo que se siga con el esfuerzo bélico, insultando a los generales por haber claudicado. Entonces, acá la cuestión es que deberíamos recalcular todas estas ideas, fuerzas falaces con las que nos han bombardeado durante estos últimos 38 años y que siguen en gran medida, como por ejemplo, bueno, que nosotros fuimos los agresores. De hecho, la Junta Militar de Malvinas fue sometida a un juicio y el presidente del tribunal que condenó a esa junta, Horacio Catani, dijo claramente que se trataba de una guerra en defensa propia y de una gesta. Inclusive el fiscal, el famoso Moreno Campo, en ese juicio también dijo que se trataba de una guerra en defensa propia, haciendo lógicamente la diferencia entre lo que significaba el proceso políticamente y la causa nacional Malvinas. Nos ha bombardeado con la idea de que estábamos de antemano condenados a la derrota, cuando todos los jefes militares ingleses dicen que estuvieron a punto de abandonar esa iniciativa, esa primera ola de barcos iba a tener que volverse porque ya no daban más. Y hablando de esa gran cantidad de barcos que ellos mandaron, 114 buques, aquí está la otra prueba de que Inglaterra planificó, buscó y desató la guerra. Porque cuando la Thatcher le pregunta a su ministro de Defensa en cuánto tiempo puede armar una escuadra de esa magnitud, le contestan en 48 horas. 48 horas. Hay un libro de Mariano Bartolomé sobre la guerra del Atlántico Sur, donde estudia los preparativos de esa flota para salir y dice, obviamente, algo que es claramente ilógico. Un buque, por ejemplo, de turismo reconvertido en buque hospital en 2 días y medio. Otro buque mercante convertido en un barreminas en 2 días. Y así enumera todos los buques de apoyo, por ejemplo, que participaron de esa cruzada. Era imposible que se armara en tan poco tiempo. Obviamente ya lo tenían preparado los ingleses porque ellos son los que buscaron este conflicto. Y de la misma manera en que los ingleses nos estuvieron llevando de las narices durante casi 150 años, insinuando que quizás podría haber algún arreglo cuando nunca tuvieron la intención de ningún arreglo, bueno, nos siguen llevando también de las narices ahora porque nunca Inglaterra va a someterse a una presión, no lo hizo históricamente nunca, a menos que esa presión sea formidable, no una presión diplomática. Además, ¿qué presión diplomática puede ejercer la Argentina cuando carece hoy de Fuerzas Armadas? Carece del poder de disuasión de Fuerzas Armadas. Históricamente Inglaterra ha reculado cuando le han mostrado un puño, y un puño bastante poderoso. De hecho, hubo un oficial de la Fuerza Aérea, un científico, un genio científico, que planificó el famoso misil Cóndor, que tenía largo alcance y que podía haber hecho preocupar a los ingleses, y lamentablemente la construcción de ese misil Cóndor fue desactivada, justamente, evidentemente, para evitarle a los ingleses esa molestia. Si nosotros hubiéramos tenido el Cóndor 2, o si nosotros hubiéramos desarrollado un arma nuclear, no digo usarla, pero tenerla como poder disuasivo, ahí sí recién los ingleses podrían llegar a escucharnos. Y para cerrar, a mí me preguntan muchos si la Argentina puede recuperar Malvinas. Bueno, la Argentina obviamente primero tiene que recuperarse a sí misma. Insisto, carecemos de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy son un plan. Alcanzan nada más que para pagar los sueldos. No hay barcos, no hay aviones, no hay balas, no hay nada. Y nadie escucha a un país desarmado. De hecho, la situación es mucho más grave porque realmente hoy seguimos existiendo como nación porque Brasil y Chile no se oponen a ello. Si se opusieran, no les costaría nada ocupar nuestras extensiones. No tenemos ningún poder de disuasión. Entonces, si alguna vez recuperamos ese poder de disuasión y tenemos de nuevo Fuerzas Armadas respetables, podemos hacer esa presión. Lo decía Federico el Grande de Prusia: una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es una orquesta sin instrumentos. Nadie le presta atención. Si nosotros nos ponemos de pie nuevamente como nación y vemos que Inglaterra, por el contrario,
se está desintegrando justamente como imperio, porque ha salido del Brexit, se le están queriendo separar Escocia, Irlanda, han dejado de reproducirse los ingleses y les amenaza una explosión demográfica, como muchos países de Europa. De hecho, hay un dato curioso. En los últimos años, el nombre de bebés que han sido inscritos en los registros civiles ingleses, el nombre más popular no fue ni Tom, ni John, ni Frank, sino que fue Mohammad. Están invadidos por musulmanes y africanos, han perdido esa vitalidad que tenían durante sus épocas de imperio, y el día que ocurra esa implosión demográfica, si nosotros estamos de pie, las islas pueden caer en nuestras manos como una fruta madura sin siquiera tener que llegar a ningún tipo de guerra.